Buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo más de Panas, porque ya se me olvidó en el capítulo en el que estábamos hoy, Creo que era el como 11. El 11. el 11, el 12, 10, el que sea. Como ya pueden ver, nos acompaña otra vez el señor Quintico. ¿Cómo estamos? ¿Qué más, señor Garrido? Muchos se estarán preguntando dónde está Truji. Truji está cruzando la selva del Darién. No, mentira, no. Se encuentra trabajando en el exterior y no nos puede acompañar por un mes, pero bueno, a nadie le importa. Ya, Señor Garrido, ¿cómo estás tú? bien, bien, Quintico, ya veo que diste un pequeño spoiler del capítulo de hoy, del tema de hoy. Así es. Efectivamente, vamos a estar hablando de la selva del Darién, donde, como ya muchos sabrán, muchos no, es es en este momento recientemente el, la ruta una de las rutas más usadas para la migración ilegal hacia América del Norte, porque no solamente es Estados Unidos, también es Canadá. Entonces, con todo esto, pues bienvenidos al capítulo. Quintico, primero, antes de pues dar nuestras opiniones y hablar un poco más, conceptualicemos un poco a la audiencia. Dinos qué es específicamente y dónde queda esta selva del Darién. Sí, ¿Usted conoce la famosa vía panamericana? claro, por supuesto. Pues para los que no saben, la vía panamericana es la que supuestamente intenta unir a toda América por la costa oeste. Pero hay un problema, hay un gran problema, que esa carretera no está del todo interconectada. En la famosísima selva del Darién se desconecta, así mágicamente. No sabré las razones, algunos sabrá, pero ahí se desconecta, no hay más carreteras y por eso se le dice el tapón del Darién. Y por Ok, eso, como muchos ya han escuchado en las noticias, en TikTok, videos y demás, han visto muchos videos de las travesías de muchos inmigrantes ilegales son en esta selva, porque realmente es una zona remota y olvidada por tanto Panamá como Colombia. Es una zona más que todo protegida y por eso no han construido nada ahí. Y por claro. eso muchos, el riesgo tan grande de cruzar esa zona es bastante alto. A mí se me ocurrió hablar de este tema porque es Es uno de los problemas que muy poco se ha hablado y porque me salió un video en TikTok que decía como me salió el video que el iceberg del tapón del Darién Del y salía Darién, como sí. ajá, salía muchos relatos interesantes. Claro, pero no Señor Garrido, solamente te voy a tirar un datico curioso porque no se sabe, yo no sabía hasta hace media hora que el famoso tapón del Darién, la selva del Darién, la región, porque también es considerada una región, fue el fue donde se ubicó el primer asentamiento colonial español en el continente. ¿Lo sabías, Quintico? no lo sabía. Ahora ya lo sabes. Le da Excelente. como una importancia a la selva más allá de todo lo que está pasando con los temas migratorios. Porque no Ujú. solo eso, sino que también esta dicha selva es considerada como patrimonio de la humanidad. Y por Por eso no eso construyen es ahí. exactamente, por eso es que no construyen dentro de esa localización. Pero Quintico, ¿sabes un poco Ujú. pues ya hablamos de por qué es importante esta selva, todo el tema migratorio, pero ¿sabes cómo es?
o qué viven estas personas que se atreven a cruzar por lo que muchos llaman el infierno verde? Yo creo, pues por el video que me salió y los relatos que eh, logré investigar, dice que en una entrevista en la selva del Darién, Dios no entra, solo el diablo. Es Sí, increíble cómo las mamás son capaces de dejar a sus hijos ahí. O sea, imagínese el calibre de dicha travesía que muchas madres se atreven a dejar cosas importantes atrás del camino por cumplir un sueño que de pronto no sea del todo el cierto, que es el sueño norteamericano, por así es decirlo. que vea que hay unas cuantas citas pues de varias entrevistas que hace la gente y una mujer, Sí, ¿cierto? Decía, lo más difícil fue cuando teníamos que cruzar los pantanos donde el lodo nos cubría hasta la cintura y el olor a cadáveres en descomposición era muy intenso. Fue un gran desgaste tanto físico como mental. Porque claro, es que no solamente cruzan pantanos, tienen que cruzar ríos, ríos bravos, tienen que cruzar montañas, acantilados, montañas. eso, o sea, esa ruta es rutas, me corrijo, porque resulta que hay tres. Hay tres Es rutas importante. y cada ruta varía un poco dentro de la duración, ¿cierto? Que tiene dicha travesía. Por ejemplo, solo como por nombrarlas, la primera se llama Capurganá Ajá. y resulta que es la ruta, fue la ruta más utilizada entre julio y noviembre del 2022. Y se dice que tiene una duración entre 5 y 7 días por la selva. La segunda se llama Acandí eh, y es la que no dice específicamente, pero al parecer es la que actualmente es la más utilizada porque dura de 3 a 5 días. Es, eh, es la más rápida, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuánto travesía es la más rápida? ¿Cómo? ¿Cuánto dura el viaje de la ruta más rápida? Entre Para 3 a hacernos 5 una idea. días. Ok. Pero me imagino que también será la más hijueputa. Depende. Me imagino yo, porque, o sea, para durar tan poco deben hacer unos recortes, o sea, importantes. Pero entonces la tercera, que se llama igual que la primera, se llama Capurganá, es una ruta, es la única ruta marítima de las tres y es la que tiene menos riesgos pues asociados al cruce de la selva porque pues es marítima, por supuesto. Pero tiene un alto riesgo de naufragios y por supuesto es la Ajá. ruta que menos se utiliza porque pues tiene un costo más alto por pues me imagino que por los botes, por tal, seguridad, X Y Z, que es curioso porque cuando te dicen primero, ay no, que tal gente o tal persona, tal familiar, porque pues en mi caso hay unos cuantos conocidos que se metieron de ¿De terroristas a qué? hacer la ruta del Darién, Ok. ¿cierto? Y vea que hay informes que dicen que Sí. se camina aproximadamente 100 kilómetros entre Colombia y Panamá. Imagínese usted lo que es caminar 100 kilómetros, marica. Yo hice un viaje al Amazonas. Creo que hacíamos caminatas de 5 kilómetros y terminábamos explotados.
Marica, Imagínese que es imagínese, caminar sí. 100 kilómetros sin las ganas. Y eso que nosotros caminamos por vías turísticas que tenían puentes, el caminito estaba Sí, básicamente hecho, era, así decirlo, amigable con el turista. Pero imagínese eso, que es una zona eh, eh, olvidada por Dios, literalmente. Imagínese cómo deben ser las travesías, porque no solo es que usted se caiga por un barranco, sino em, otros riesgos que pueden llegar a ser los grupos ilegales, los mismos nativos de la zona, los animales, claro. una planta venenosa. Porque acá, o sea, hablando de animales, aquí hay como un relato de una familia que se pararon a comer ahí en la selva, que Ujú. hicieron como la parada técnica para comer, hacer sus necesidades, bla, bla, bla. Y que en un momento al niño pequeño, porque era una familia de cinco, no me acuerdo, al niño de la familia lo picó algo. Entonces el chino empezó a llorar. Entonces después de empezar a caminar de nuevo, el plato ya estaba re mal, ya estaba recaliente, ya tenía fiebre por los altos. Y el pollero, usted sabe qué es el pollero, el guía, porque eso, Sí. otra cosa de esta travesía es que él lo controla más que todo grupos ilegales que venden boletas tras derecho para hacer esta travesía. Le dijo a la familia que el chino ya estaba muerto porque le había picado una araña súper venenosa y ya, Uf, y les dijo que se deshicieran del cuerpo. Entonces, imagínese. O sea, literalmente yo creo que es más que el infierno en la tierra hacer eso. claro, es que yo he visto investigando en varias noticias, denominan esto como el infierno verde. O sea, porque es que no solo, imagínese ver, o sea, estar como a la expectativa, o no a la expectativa, sino más bien con la cautela de, o sea, de por sí se ve un jaguar, un puma, Ujú. un zorro, pero imagínese que resulta que hay arañas de hasta 20 centímetros de tamaño. Imagínese una araña, esa mierda, del tamaño de una regla. O sea, y como decía, no solamente los animales, las plantas. O sea, la flora también es eso, es venenosa. eh, por lo general siempre es por veneno, pero marica, no, un pocotón Por lo general, de un peligros. dato curioso, lo más chiquito de la selva, lo más inofensivo que usted en la selva, es lo que más le representa peligro a uno. Que yo me acuerdo cuando ¿Mm? fui al Amazonas, nos encontramos con una rana dorada, que es literalmente como una de las más venenosas del mundo. Y te picó. Marica, no, no estaría aquí, soy un puto fantasma, pendejo. Marica, se lo juro que era más chiquita que medio dedo meñique, weón. O sea, Qué era gonorrea. esto, weón, lo que estoy. Era así de chiquita. Y las arañas más venenosas del mundo son chiquitas. Y también hay Imagínese. plantas, pero bueno, No, y hay historias de incluso hasta violencia sexual. O sea, sí, por parte de marico, los nativos más que todo. es que vea que el otra cita, ¿cierto? Pues, gente, ¿no? Decía, mi peor miedo era que uno de mis hijos cayera del acantilado cuando íbamos caminando, porque el cerro era muy alto y empinado. O sea, es que imagínese, usted se ha visto el famoso puente este que está en China, que va por toda por ¿La todo el muralla de China? muro rocoso de una montaña Creo que sí. que tiene Sí, que tiene el el suelo puente de ese. cristal. Sí, 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 sí. Sí, ¿cuál es? Marica, imagínese, si uno se caga pasando por ahí y tiene, o sea,
Y ese cristal le digo que debe ser una mierda como de 50 centímetros de grosor para que no se rompa. Claro. Imagínese Sí. esta gente que ni siquiera lleva arnés. O sea, Pues caminan y que literalmente yo creo sea a la de Dios. que deben de ser cuerdas improvisadas. No, por supuesto que improvisadísimas. Es que, y vea que según la ACNUR, Ujú. ¿cierto? Ni siquiera, estamos hablando aquí como de peligros y tal, pero vea que el peligro más grande, según la ACNUR, es el de la estafa. O sea, imagínese. De, Explícanos, dice, Gabriel, ilumínanos, dice, porque dice estoy acá, en blanco. dice acá, el 38% de las personas entrevistadas indicó haber experimentado algún tipo de maltrato o abuso durante su viaje a través de la selva, siendo las formas más comunes las estafas. No da mucho contexto porque pues me imagino que tampoco será muy de conocimiento público. Pero yo por estafa podría, podría pensar en que uno de esos manes le dice, no, páguenme tanto y yo les doy, no sé, yo veo por aquí comida, que por aquí conozco un territorio, una mierda. Cosas así, porque las estafas, pienso yo, ¿no? Puedo, puedo, puedo pensar yo que las estafas surgen después de haber empezado el La viaje. travesía. Porque, por supuesto, o sea, también puede ser estafas al momento de usted paga por hacer la ruta, por tener un guía, por tal, y los documentos no se los dan, el guía no se aparece, X, Y, Z. ¿Cierto? También están cosas como el robo, como el abuso, ¿cierto? Intimidación incluso, porque como usted decía, es que quienes guían a la gente son miembros De, de mafias, de claro. cosas. Incluso existen gráficos del número de personas que ingresan, que hacen Travesía. Yo vi esta esa cifra. travesía. Y Son alrededor de 250.000 personas en el 2021. es que vea, ¿Hay alguna cifra de muertos? Porque, no sé si de muertos. Supondría que no, porque, por ejemplo, el documento este del ACNUR que le menciono es un documento público. O sea, cualquier claro, persona puede llegar, lo descarga y lo lee. Entonces hay información que por supuesto no tienen. Pero, por ejemplo, solamente en enero del 2023 sí, han cruzado 24.000 personas aproximadamente. Esto debe ser un aproximado. ¿por qué se volvió tan famosa esta vía? ¿Qué teorías tiene usted antes de llevar las mías? Pues teoría más que teoría es No, o sea, un, hablo, un hablo sobre todo de coger esta vía. pues mi teoría es que ya estaba, o sea, la otra ruta que más se usa, que es la de cruzar por Por mar. México, ya se Sí, está, ya le estaban poniendo muchas trabas, se estaba volviendo muy caro, la vigilancia ya estaba siendo mucho más fuerte, porque obvio, la gente empezaba
cada vez más a usar este método y habrá, no sé cuándo fue, cuándo salió, cuándo empezó el tema de lo del Darien, pero en ese momento, no sé actualmente, en ese momento estaba más económico, no tenía ninguna forma de vigilancia, o sea que Claro. si llegabas a cruzar, o sea, si llegabas a cruzar el Darién, ya, listo. Entrabas a Estados Unidos, normal. De manera ilegal, por supuesto, pero normal. En cambio, en el, con el otro método, tienes que pasar 2, 4, 6 meses. Hay gente que pasa años metidas en los cuartos estos de inmigrantes, ¿cierto? Que son Ujú. como cárceles, para después ver si salen. Ver, porque incluso estando ahí uno le pueden decir, ¿sabes qué? Mira, te deportamos, te devuelves. O tu caja. Claro, lo que sorprende y y es algo que yo siempre me he preguntado es, porque a pesar de que la gente sabe que esto es tan peligroso, lo sigue haciendo. Y no solamente que lo siga haciendo, sino que lleva niños, bebés, personas de tercera edad, o sea, cruzando esta selva. ¿Cierto? Yo me pregunto el por qué. ¿Cuál es la motivación de la gente para hacer eso? Porque les soy totalmente honesto y yo creo que no puede haber, o sea, no puede haber una penuria suficiente que uno esté dispuesto a arriesgar su vida para ir a Estados Unidos. Hay, hay mucha gente, hay muchos relatos que dicen, prefiero pasar por el infierno en la selva que por una dictadura. Eso más que está hablando del caso de Cuba y de Venezuela, Sí, que son países que han vivido una crisis económica y política muy pero fuerte, lo vea, que los ha llevado a moverse a otros países. claro, pero, o sea, tan al límite como para arriesgar su vida, no, o sea, yo pienso que como usted dijo anteriormente, es algo, o sea, tiene más relación con lo del sueño americano Sí, que con otra cosa. Porque se lo juro, es que se lo juro que si usted puede, porque en Venezuela es así, es difícil, pero o sea, usted viviendo en Venezuela igualmente usted puede sacarse una visa de turista. Tarda, claro. tarda que jode. Y uno gasta que jode, pero lo puede hacer. O sea, y se lo juro porque mi tía, creo que esto ya lo había Sí. comentado en otro video, pero mi tía No, no, no. se fue, o sea, mi tía entró ilegalmente a Estados Unidos y se fue por México. Y Por ella la... nos decía Ah, que ella tuvo que pagar alrededor de $1,500 para hacer eso. mm, mm, Imagínese, o es- sea, y, y tramitar o sea, y tramitar la cita para la visa son $160. O sea, que en realidad cuesta 10 veces más. Por supuesto, usted tiene más seguridad de entrar a Estados Unidos, pero de verdad vale la pena. Y es algo que Sí, las redes sociales, por ejemplo, porque han jugado mucho en eso. no hay que negarlo, el papel de las redes sociales ha sido fundamental para esto. Y no solamente las redes sociales, sino cualquier medio de, de comunicación. Las noticias lo ponen. Sí, han Y jugado un papel muy importante, claro, porque,
no sé si usted haya visto en TikTok, no sé por qué menciono mucho a TikTok, pero porque pienso que es una de las redes que más ha influido en una ola migratoria bastante desmesurada, pienso yo. Y es Ujú. que no sé si ha visto esos videos de gente que, ay, miren, yo trabajo como dishwasher acá en el estado, yo no sé qué mierda en Estados Unidos, yo trabajo como obrero, trabajo como limpiándole baños a un gringo y gano 5 veces más de lo que gana una persona en Venezuela en 5 años y tengo mejor vida, tengo carro, tengo casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, la gente como que se empieza a apurar, ¿sí? Porque como lo veníamos diciendo en videos pasados, la gente le gustan los resultados inmediatos y entonces lo que usted decía, o sea, es una inversión riesgosa pasar por estas penurias, por estas experiencias denigrantes, hablando en términos humanitarios, pero que como la gente lo ve, es de una, no tiene que pasar trámites, tiene que hacer Claro, en migraciones y en nada de eso, o sea, que puede llegar a un poco tedioso sí. y que lleva mucho tiempo. En cambio, el otro no lleva mucho tiempo, por lo menos 2 semanas en llegar a Estados Unidos, ya al mes ya está trabajando allá, como Pero el vea que, otro. o sea, uno lo piensa así, pero la Sí, realidad es sí, claro, totalmente distinta. Porque claro. muchísima gente, aún al día de hoy, muchísima gente se va por México. Y esa gente que se va por México, primero que paga una cantidad desmesurada de dinero en dólares, porque es que ni siquiera es moneda local, es en dólares. Para pasar mínimo, mínimo se lo digo, 2 meses en una condición totalmente deplorable. O sea, literalmente lo tratan peor que un criminal. O sea, usted yéndose de manera ilegal a Estados Unidos, lo Pero es que tratan hay quien lo peor que controla. un asesino, marica. Peor. Sí, pero es Una, que hay quien controla esas vidas, las mafias. Y como, marica, y tratar a grupos que deben de ser de miles por una persona, claro, o sea, yo creo que ese hijo de puta lo trata a uno como ganado, güey, o sea, claro, no. O sea, es que como usted decía, que el hijo de puta llega y dice, no, su hijo ya está muerto, déjelo acá. Como, o sea, marico, la vaca, weón, el perro se murió, déjelo ahí, entiérralo y siga para adelante. Y lo increíble es la gente que está dispuesta a hacer eso. O sea, la gente que está dispuesta a perder a sus familiares, perder su vida, perder su cualquier cosa. Es que yo no, o sea, no hay manera en que yo pueda ver el por qué, o sea, cuál es la motivación para hacer eso. Se lo mm, juro que el dinero puede, o sea, el dinero puede ser muy importante, pero, marico, o sea, pasar una semana usted hecho mierda simplemente para no llegar solo, y no tener la seguridad de hacerlo. Porque y es no que solo eso, o sea, usted, o sea, usted pasa, puede llegar a Estados Unidos, hay gente que puede decir, uy, yo estoy trabajando en tal cosa, pero puede que usted llegue y puede que no sea así. también debe haber como una propaganda por parte de las mafias para decir, no, veas que esta vida es segura y llegamos en 2 semanas y ya en la tercera semana ya está trabajando. Yo creo que por eso ahí va la vía de la estafa, porque les prometen un recorrido Pero, seguro. pero vea que hoy en día, eso quizás pudo haber sido al principio, cuando no se conocía mucho de esta ruta alternativa. Pero hoy en día que ya la gente sabe a qué va. O sea, la gente Sí. sabe y está muy consciente de que se puede morir ahí.
Es igual que esta otra ruta que se llama el tren del infierno, el tren del diablo, algo así. La vez, sí, yo sé cuál es la bestia, algo así, güey. Sí, La que, bestia se llama. que la gente se va encima de un tren y el tren pasa por yo no sé cuántos túneles, Y o sea, y usted sabe que esos túneles tienen una diferencia como de 20 centímetros, marico, del... es un tren que le sirve mucho a los migrantes hondureños, creo, y de Centroamérica para llegar a México. Y es casi que prácticamente las mismas experiencias, porque muchos testimonios que yo he escuchado de la bestia, que es el tren este, Sí. es que se quedan dormidos en los rieles del tren y el tren les pasa por encima o se quieren dormir encima del tren y se caen Sí, o sea, y quedan aplastados. es que son unas experiencias, o sea, son cosas que son muy peligrosas para, o sea, como para uno considerarlas. Sí, es que, o sea, yo creo que ya esa debe ser gente que dice, o sea, pues, o sea, si ya me voy a morir, pues más vale que me muera intentando llegar a Estados Unidos. Claro. Pero primero que, honestamente, a mí ya me parece que Estados Unidos está muy, o sea, está muy sobrevalorado. No, no digo sobrevalorados, yo creo que están en una recesión y en una crisis económica que ya no es lo mismo, ya no es el sueño americano de hace, no sé, 20 años. Es que, Además están bien juntos socialmente, hablando socialmente, están en una crisis. es que le digo que sí, efectivamente en Estados Unidos uno puede ganar mucho dinero, Sí, no, eso obvio, claro. pero, o sea, es ganar mucho dinero a cambio de su vida, literalmente. Yo tengo mis tíos, le digo, trabajan desde las 3 de la mañana hasta las 3 de la mañana del siguiente día. O sea, y trabajan de lunes a domingo. O sea, usted puede ganar mucho dinero, pero su vida, o sea, su vida personal, su tiempo libre es igual de importante que el dinero que usted gane. ¿Cierto? Por eso es que yo no puedo pensar, yo no puedo concebir las razones por las que la gente decide hacer esto, decide irse de manera ilegal a un país. Pero bueno, Hay unos casos donde sí se entiende, o sea, claro, está el claro, caso de uno, la guerra de Siria, uno está el puede carro de la guerra de entender, Siria que obviamente sí toca, weón. exacto, uno puede entender, pero uno sigue pensando en que no, o sea, no lo veo como la mejor solución. Hay Depende del muchas caso. veces que es la única, pero no la mejor. Y le Sí, soy claro. totalmente honesto. En el caso este de la selva del Darién, mucha gente tiene la opción, tiene otras opciones. Y es que hay un montón de opciones, o sea, y yo estoy de acuerdo con usted, yo nunca he entendido por qué la gente toma esta opción del Darién. O sea, le queda igualmente, o sea, cruza el Darién y aún así tiene que pasar México. No tiene que pasar esa frontera. Y hay otras rutas. Por supuesto, no estamos fomentando que migren ilegalmente, pero hay otras rutas que es llegar en avión a El Salvador. Y ya, sí, ahí. Claro, pero bueno, hay como nosotros estamos pensando, pues también se han pensado en pues posibilidades, en estrategias que pueden fomentar un cambio a esta situación.
No estoy seguro si es a la situación del Darién en específico o como tal la situación de la migración ilegal. ¿Cierto? Porque es que, Si vea, estamos hablando de... le puedo dar, le puedo tirar unos porcentajes. ¿Qué pasó? ¿Ya? He vuelto. Le puedo tirar unos porcentajes, ¿cierto? De generales de por ejemplo, o sea, los Sí. perfiles de quienes cruzan el Darién. Vea, el 16% todo esto en el informe del ACNUR. El 16% viajaba con al menos una persona con una enfermedad crítica o crónica. Es decir, o sea, una persona que se iba a morir igual. El 17% O ¿Cómo? puede ser otra causa que puede ser entendible. O sea, hay un tratamiento en Estados Unidos y si no lo toma ya, Claro, se muere. exactamente, Entonces deciden exactamente. tomar la ruta. El 17% viajaba con al menos un sobreviviente de violencia física o sexual. Ujú. Que, o sea, no, la verdad, ok. El 10% viajaba con al menos una mujer embarazada o lactante. Es que imagínese usted Amén. pasar por esa mierda con un bebé lactando, o sea, un bebé de Pero creo, 3 meses, sí, cuatro bueno, meses. 3 meses. Creo que mi cámara está jodida. A ver si ya se... Listo, ya. Ya, ya, ya. Listo. Ahora sí sigue hablando. Eh, el otro 10% viajaba con al menos un niño no acompañado. O sea, ¿Cómo así? o sea, niños sin papá, sin mamá, sin tía, sin tío, pero que estaba ahí, o sea, estaba dentro del grupo. Esto, estos son porcentajes grupales, o sea, habían grupos que el 10% de los grupos viajaba con al menos una mujer embarazada. Entonces el 10% viajaba con un niño solo, niño o joven, lo que sea. Y el Y nueve por ciento esa no, es experiencia una debe ser, experiencia traumática. o sea, no solo física, y es otra cosa que se nos había olvidado mencionar, que es o sea, el trauma que debe dejar esta experiencia, porque Claro, está en los testimonios de gente que le toca ver cómo sus mamás dejan caer a sus hijos al acantilado, que se deshacen de ellos, que se tiran porque ya están mamados. Y no solo eso, hay muchos testimonios que dicen que la cantidad de cuerpos que se encuentran en una sección de la travesía que muchos migrantes lo han llamado el río de la muerte, que en temporadas de lluvia claro. eh, empieza como a volverse más fuerte el río y muchas migrantes están tratando de cruzar el río y que se ve muchos de los cuerpos flotando. Hay otros testimonios que dicen que hay carpas ahí y hay muertos dentro de las carpas y Uy, lo saben por el gonorrea. olor putrefacto Qué gonorrea. del cuerpo. O sea, Es que, vea, o sea, qué tan desesperada tiene que estar una persona para literalmente abandonar a sus hijos. O sea, perdón, pero mm, ese es el acto, yo pienso que es el acto más egoísta, más hipócrita que puede hacer una persona. O sea, tan egoísta, desesperado yo no estás diría, tú por vivir bien sí, que vas a abandonar a tus hijos, yo diría que los vas a irresponsable dejar y morir. O sea, por favor. responsable y avaricioso.
Porque no solo eso, porque la ruta es muy económica y por eso es tan peligrosa. No, claro. Pero vea que hay, hay ciertas estrategias, pues yo nombré algunas de todas las que hay, de todo lo que dice. Porque, por ejemplo, hay una que dice que se deben tomar medidas firmes y coordinadas entre estados para enfrentar redes potentes de trata y de tráfico de personas. Pero yo digo, pero esta, o sea, es como que no están buscando que la gente tome otra ruta o tome otra decisión. No, dicen, vamos a mejorar la ruta para que haya menos trata de personas. Ahorita hablamos de eso. La otra es soluciones que también implican campañas masivas de información con datos contundentes, utilizando las redes sociales seguidas por la población objetivo de los traficantes y otros medios para alcanzar a las personas antes de que tomen su decisión y caigan en redes de explotación. Pero, Garrido, arreglé otra vez mi cámara antes de yo decir algo. Ya, no sé por qué está jodiendo. Pero bueno, Diga, ¿usted sabe qué es la terapia? ¿Ya sabe lo que yo haría? diga, ¿Sabe qué es la terapia de shock? no sea marica. No, parce, yo literalmente les colaría en videos de TikTok, YouTube, anuncios, propagandas, imágenes de testimonios de gente muerta y enumerando los riesgos que hay en la población, de Claro. propagandas en TikTok y en demás para, o sea, al menos tratar de bajar este número de gente que pues, es escandaloso. O sea, en Es que 2022 se lo 50 digo. mil personas cruzaron esta vía. Es que se lo digo, marico. Qué gonorrea. O sea, yo digo, ¿por qué? O sea, uno pueden haber sus razones, pueden haber sus, sus cosas políticas por en medio, pero yo pienso que tan fácil sería evitar esto como no poner, o sea, no ponga tantas trabas para que la gente pueda entrar a su país. Porque Sí, bueno. el tema, por ejemplo, con Estados Unidos, es que primero que tiene que esperar como 2 años para la cita. O sea, la cita la saca hoy y se la dan para el 2027. Y segundo que por cualquier estupidez a uno le pueden negar la visa. O sea, te dicen, no, tú no puedes entrar. Entonces la gente que dice, pues si ya o sea, si no puedo entrar de la manera legal, pues entro de la manera ilegal. ¿Y qué pasa con esta manera ilegal? Que el flujo de gente es muchísimo mayor que los que entran de manera legal y por supuesto afecta la economía del país, la economía, Sí. el aspecto social, ¿cierto? Porque digámoslo, o sea, digámoslo como es. Muchos, muchos de los que se están yendo de manera ilegal a Estados Unidos son los que comúnmente se les dice malandros en Venezuela. O sea, que es gente sin valores, es gente sin ninguna pizca de responsabilidad, De, de gente ética. que quiere que le den todo en bandeja de plata, que no aporta, que aporta cero al país en términos económicos, en términos sociales. Esa es la gente que se está yendo en medio de las personas que por X, Y razón tomaron esa decisión. Porque también, digámoslo, hay mucha gente que puede
sacar una cita para la visa, o sea, puede hacer el trámite de manera legal, pero decide no hacerlo. No, Porque, esos casos son inentendibles. O sea, el caso de un delincuente y tratar de sacar una visa, yo creo que se la niegan al instante y lo arrestan. claro, por eso es que la única manera es que sea ilegal. Es la única. Pero, claro, o sea, ahí usted empieza a mirar que todos los problemas de seguridad, todos los problemas sociales que están empezando a experimentar estos países, ¿cierto? Es por este brote de ilegalidad que tienen. Sí. Que en medio de, digamos, de cada 10 personas que entran de manera ilegal, digamos que 8 tienen la intención de trabajar, tienen la intención de vivir en Estados Unidos. Mientras que 2 se van a Estados Unidos porque sí. O sea, y esos 2 que se van porque sí son personas que o sea, que posiblemente em- estén, o sea, se pongan en medio de la calle a pedir comida, a pedir dinero, Sí. sean esas personas que se pongan a atracar a la gente, a robar. Es gente que no es buena para el país. Pero siguiendo, Para el mundo. siguiendo, la última opción que puse, porque hay muchas más, pero tampoco vamos a tocarlas todas. Sí. La última opción dice proveer opciones de protección alcanzables y creíbles. Todo eso porque me imagino que el tema este que decíamos de la estafa es Sí. porque habrán grupos que te dirán, ah, yo te paso por el Dairén o Darien, yo siempre le he dicho Dairén, que a mitad de camino, que a mitad de camino los secuestran, los matan. Hay, hay muchos testimonios. Una zona del Darién, que creo que ya es la última por pasar, por Capurganá, creo que es la vía, Ajá, que la población nativa de allá es demasiado xenófoba con los inmigrantes, sea el país que sea, venezolanos, cubanos, y que hay testimonios de que son discriminados claro. y a las mujeres las violan. Así sin más. Hay No, muchos casos hay muchos testimonios es que de yo que me los de la imagino, zona violan. yo me imagino, es que uno se expone a demasiados peligros, o sea, pienso yo, y yo se lo decía a mi mamá, pero con otra cosa, o sea, no hablando del Dairén, con las motos, que estábamos hablando de las motos y yo decía, no hay beneficio, o sea, no hay un beneficio lo suficientemente fuerte como para yo decidir comprarme una moto. Lo mismo puedo decir de la migración ilegal en general. No hay beneficio, o sea, lo suficientemente fuerte que me haga a mí tomar la decisión de migrar de manera ilegal y arriesgar mi vida, ¿cierto? Por llegar a Estados Unidos, ¿cierto? Pero yo te quiero ahora preguntar, Quintico, ya vimos 3 estrategias, ¿cierto? Que propone la ACNUR o Ajá. sea, y la línea por las que van, van las mismas. Pero tú qué opinas o qué estrategias creerías tú que podrían funcionar para evitar de cierta manera que la gente o se exponga a tanto peligro o directamente no tome la decisión de migrar ilegalmente?
bueno, ya hay una estrategia que era la terapia de shock, que puede ser no, puede ser una táctica a muy bajo costo y muy efectiva para los gobiernos que no quieren como tratar mucho el tema, porque ya se ha visto que que los gobiernos de Panamá y de Colombia no le ponen mucho cuidado a esta situación. O Ah, sea, no, porque últimamente no he hecho, seamos honestos, o sea, pues, papá, eso les debe entrar la de plata. claro, Es que yo créame, creo, si por México, o sea, si en México, o sea, el propio gobierno de Estados Unidos, el propio Estados Unidos, o sea, crea estos lugares para refugiar a la gente que entra de manera ilegal. O sea, tienen como 15. ¿Usted piensa que no le entra plata a Estados Unidos? realmente sí. Por eso, lo mismo con Colombia, lo mismo con Panamá. Marica, les debe estar entrando la de plata. Y conociendo al presidente que tenemos, ese man debe saberlo y hacer caso omiso a lo que pasa. Yo creo que no solo este presidente, sino los presidentes anteriores y todos los presidentes que viven este tipo de crisis se hacen de los de la vista gorda porque primero, lo que usted dice, les debe entrar plata y segundo, es un problema, o sea, que requeriría una inversión bastante fuerte y que dejaría al país básicamente en quiebra. Por Claro, eso le estoy diciendo, la terapia shock, ya, la terapia de fácil. shock. Yo sí me voy por un camino un poco más pacifista. Y es que, o sea, y es el no poner tantas trabas al momento de aceptar a la gente en el país. Ah, ¿cuánto avisado? En cuanto, hablando concretamente de Estados Unidos, de Canadá, de los países donde la gente va a migrar, sí, en cuanto al visado, porque, y se lo digo, ¿no? Y se lo digo, le pongo un ejemplo con un compañero mío en las prácticas. Él, Sí. él tramitó la cita, ¿cierto? Para la visa de Canadá, porque él iba a estudiar en Canadá. Ya había pagado, ya tenía la carta de aceptación, todo. Una maestría. Y la embajada de Canadá le negó la visa porque apenas tenía 2 años de experiencia laboral. O sea, ahí usted dice, pero ¿qué tiene que ver cuántos años tenga yo de experiencia laboral para yo poder entrar a un país? ¿Sí, sí, sí, sí entiendes? O Sí. sea, los países están tan negados, tan cerrados a que la gente vaya a trabajar, entre al país a trabajar o a vivir en el país, que niegan completamente la entrada de los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, sino que a muchos venezolanos les pasa que a usted le pueden negar la visa y le preguntan, Ujú. ¿su papá tiene visa? Y si usted le dice que sí, le dicen, tráigame el pasaporte, le niegan la visa a su papá. O sea, una cosa ilógica. Entonces, ¿qué logran al poner todos estos obstáculos? Que la gente entre de manera ilegal. Yo diría o sea, un pensamiento muy optimista, un pensamiento muy utópico, que pues sí, pongan filtros para dejar pasar a la gente, pero no tantos. Porque Hay es unos eso. filtros que son ya bastante descabellados, o sea, como el que decías de la experiencia laboral, o sea, que tiene que ver. Y es una de las razones por las cuales el sistema de Estado de países
es un sistema obsoleto en un mundo tan globalizado hoy en día y que existen bastantes medios de transporte para que las personas pasen de un lado a otro. O sea, Claro. solo me bastan 10 horas para llegar de acá a Europa. Imagínense a lo que llega la tecnología hoy en día. No, por supuesto. Entonces, es una buena estrategia la que usted propone, pero que llevaría mucho tiempo. Llevaría mucho tiempo, pero vea que actualmente hay países que darían, o sea, que están dando incluso dinero para que la gente se vaya. Malta, Eso es otra, o sea, usted, usted, usted ha también hay, visto, usted ha visto las publicidades de Malta, no, que en Malta, para los, para los que no sepan, Malta es un país que queda en el mar Mediterráneo entre Europa y África. Es un país europeo, un muy país, chiquito. le, le- eh, hay una propuesta, no sé si será real, pero ya lo he visto muchas veces, pero hay una oferta donde usted por pasar, por vivir, por lo menos, creo que eran 10 años en una de sus ciudades, a usted le Sí, iban a pagar, creo que eran como 15.000 euros para que pudiera vivir. O sea, le subsidiaban su vida en el país. Porque ya hay, o sea, hay tan poquita gente, hay tan poco joven en esos países que no tienen de otra que invertir, invertir como usted dice, en que la gente vaya a vivir al país. las Pero opciones están, solo faltan. como por supuesto los latinoamericanos tenemos es la visión de Estados Unidos, pues no mucha gente sabe de eso. Porque no es solo Malta. Países como Japón tienen ahora, Japón están es un caso. sacando no sé cuántas ofertas de intercambio, de facilidades para el visado, yo no sé cuántas estrategias para que la gente vaya. Entonces, estamos viendo de que es posible de que los países tomen ciertas acciones, ciertas actitudes frente a, como usted decía, a la globalización. Claro, también es culpa de los gobiernos que no dan estas opciones. También deberían los planes del gobierno. Tratar como de difundir, pues, difundir ofertas y esto de migración a otros países, de mejores oportunidades en el exterior. Creo que debería ser como un plan, o sea, un ítem que debería ir dentro de los planes nacionales de un gobierno. Y la verdad, mucho no se ha visto eso en los pasados gobiernos latinoamericanos, sean de derecha, izquierda, no sé. Entonces, proliferar este tipo de ofertas sería bastante beneficioso ante la inmigración ilegal, porque la gente tendría en sus manos la información de otras opciones que podrían ser hasta mucho más rentables que ir a Estados Unidos, Canadá y Europa, España sobre todo, que hay mucha migración a España Claro, últimamente. O sea, sería bastante interesante que un gobernante pudiera implementar en su plan de gobierno estas alternativas. claro, es que, como usted dice, el, el mundo se está globalizando rápidamente, pero los sistemas de, de control, de poder, de lo que sea, se están quedando atrás. O sea, ya es, o sea, siguen pensando en mi país, en Estados Unidos es Estados Unidos, que no piensa en que, verga, o sea, ya todo se está empezando a ver como un todo. Digamos, a mí me parece o sea, que siempre fue una estrategia bastante, o sea, como que en pos de la globalización,
todo el tema de las facilidades que da la Unión Europea para viajar a los países que conforman dicha unión, trabajar en dicho, o sea, por ejemplo, usted, digamos, se gradúa en España, pero usted puede llegar y trabajar en Alemania sin problema, sin la necesidad de, no es que tiene que validar el título, que tal, que, o sea, siento que también esos aspectos, no solamente políticos, no solamente internacionales, sino esos aspectos mucho más de menor escala, los estudios, el trabajo, el, el turismo, todos estos aspectos pueden ofrecer unos beneficios al país. No solo, o sea, imagínese cómo, o sea, cómo se impulsaría la economía de Estados Unidos si las oportunidades estuvieran abiertas para todo el mundo, o sea, para todos los que entran de manera legal al país. ¿Cierto? Porque, como sabemos, podemos ver que hay ingenieros, que hay contadores, que hay abogados, que hay médicos que en este momento están trabajando de obreros, están trabajando lavando platos en un restaurante, están trabajando de meseros y profesionales, no solamente me refiero a profesionales, sino profesionales de calidad, porque hay profesionales mediocres, pero hay muchos que, por ejemplo, venezolanos, muchísima gente que en Venezuela fue gerente general de una empresa, que fue un CEO, que fueron líderes, que fueron, o sea, gente con cargos altos, con una responsabilidad amplia, que en este momento están trabajando pintando paredes. O sea, yo pensaría como, o sea, como país, estoy desaprovechando. Así, es que así usted piense de manera egoísta, usted diga, ay, es que esta gente me va a ayudar a mi economía, traigámoslos. Y efectivamente, seguramente los beneficie. Pero si cada vez más están cerrando los países, incitando, porque es que están incitando a la gente a tomar estas decisiones de irse por el Darién, de irse por la Bestia, de cruzar por México, de irse en bote por el Pacífico, donde sea. Sí. O sea, pienso que son problemas, o sea, como para concluir, yo pienso que estos son problemas que tienen soluciones muy sencillas. Pueden ser mediano, largo plazo, pero al fin y al cabo son decisiones sencillas. No sé qué quieras concluir, Quintico. No, o sea, yo creo que usted ya lo dijo todo, o sea, es un problema bastante grande lo de la migración y que se ha visto más, o sea, que se ha visibilizado más con este tema del Darién, porque los testimonios que salen del Darién es básicamente y normalmente lo que pasa en otras partes del mundo, los migrantes sirios, migrantes del Medio Oriente, migrantes africanos, migrantes mexicanos, los migrantes hondureños del tren este, y pueden ser muchísimo más. Hasta ahora es que se está visibilizando este problema y que pienso que los gobiernos deben de tomar acciones serias para poder reducir este problema, que es un problema que denigra mucho a la humanidad. Y ya antes para terminar, un ul- una última anécdota de un último testimonio que me encontré por ahí, Ujú, y ya después cierras el capítulo, Garra, ujú, que
que es en el Darién, que, del tema que estamos hablando hoy, maricas, eh, los migrantes tenían, porque ellos también llevan carpas, ¿no? Los puntos de dormir a la intemperie también los hacen llevar carpas. Los polleros, que son, ya lo habíamos hablado anteriormente, que son los guías de toda esta migración del Darién. eh, el caso está en una zona peligrosa y les dijeron que por nada montarían la carpa. Y que una, no sé si era mujer o hombre, decía que un man de la otra carpa se sentía acalorado y sacó la cabeza. Solo sacó la cabeza y escucharon como algo se lo llevó. Y que el man solo gritaba y gritaba y se escuchó el grito hasta que hubo silencio. O sea, imagínese, Uf. o sea, no solo el peligro de que se le aparezca algo sobrenatural por allá y lo termine pegando. O que se Bueno, le aparezca la Quintico. llorona y no sé, otras maricas. Bueno, garra. Bueno, chicos, con esto pues terminamos el capítulo. Esperamos que les haya gustado. Están invitados a darle like. Suscríbanse al canal para más capítulos así in- interesantes. Esperamos que fuera interesante. Anteriormente ya hemos tocado temas como la migración, hemos tocado temas como la economía, hemos tocado temas, incluso hemos hablado de lo paranormal. Sí, También estamos pensando en volver a traer invitados una vez que Truji se una a nosotros. vuelva, se una de nuevo. A traer invitados. Están invitados a comentar quién, quién, quién quisiera que estuviera invitado a la mesa de Panas, si conocen a alguien, si tienen algún tema del cual quisieran hablar y o escuchar. Con eso me despido. Quintico, ¿te quieres despedir de la gente? Bueno, un placer. Y no se les olvide suscribirse a todas nuestras redes, TikTok, Instagram, Twitter, Spotify, donde se los ocurra, búsquenos de panas.oficial y hasta la próxima. Chao, chao. Pack a tech, devoted to serving this, my wet and paid checks. Like a kite, sound like nigga, I'm